Nuevamente les damos la bienvenida a la lección número 38 de nuestro manual 52 lecciones de vida. Y ciertamente somos bendecidos, ¿verdad? Porque Dios a través de su Espíritu Santo nos trae esa respuesta a nuestras dudas que surgen semana tras semana. Y hoy es el día en el que seguramente obtendremos respuesta y obtendremos la revelación. Sí, claro está, hay que ponerle demanda al Señor nuestro Dios y pedirle, ¿verdad?, que traiga una palabra que haga rema a nuestro corazón. Y hoy en este día, en el nombre de Cristo Jesús, yo le pido a mi Señor, el Creador, el Altísimo, que nos traiga revelación a este lugar, en esta hora, y hasta donde nos están viendo ustedes, ya sea en el Estado de México, en Puebla o en la Ciudad de México, para que en verdad sea una palabra de rema que venga a sus vidas. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y a lo mejor aquí en la tierra los bendice su nombre, pero yo sé que es nuestro Señor Jesucristo el que dio su vida, el que se hizo maldición para que ustedes fueran bendición, el que habla ante el Señor nuestro Dios por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y el tema para esta semana es distracciones de los últimos tiempos. Y vamos a ver la bendita palabra de Dios en Daniel 7:25. Es el fundamento para esta clase. Daniel 7:25 nos dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿A qué se refiere Daniel 7:25? Bueno, si leemos un poco más en el contexto, unos párrafos atrás, nos está hablando, ¿verdad?, que es palabra profética de los últimos tiempos. Dice que se levantarán naciones y sobre las naciones se levantarán reyes. Y nos habla ahí de un rey que se levantará un reino. Y dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Y qué estamos ahorita viendo en los últimos tiempos? Pues ciertamente, ¿verdad?, hemos visto que se levantan los pueblos de Medio Oriente, los pueblos árabes, reprendiendo y persiguiendo a las personas cristianas, persiguiendo al cristianismo en sí. Y pues quebrantando, ¿verdad?, la gente que se aparta del mundo para instruirse y caminar o tratar de caminar conforme a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues vean lo que decía en aquellos tiempos Daniel, o lo que se le reveló al profeta Daniel en aquellos tiempos, pues ahorita está sucediendo en estos tiempos. Dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, ¿sí? Y pues ciertamente híjole, hay congregaciones, hay doctrinas, ¿verdad?, que están cambiando la ley y se les dice mentiras al creyente, no se les habla con la verdad y les dicen que mientras ellos sigan yendo a la iglesia, ellos son salvos. Y pues no, ¿verdad? Hay que cuidar el alma de cada uno de nuestros creyentes, hay que cuidar el alma de cada uno de ellos. ¿Y cómo? Pues diciéndoles la verdad. Dice la bendita palabra de Dios que la verdad os hará libres. Entonces hay que decirles que realmente Dios nos ama a todos, ¿verdad?, pero Dios aborrece el pecado. Entonces hay que decirles que no debemos de cometer pecado, no debemos de desobedecer la palabra de Dios por voluntad propia, ¿sí? Y eso es lo que nos va a mantener en el camino, no es lo que nos va a dar la salvación. La salvación nos la da solamente Cristo Jesús a través de su sacrificio. Pero ¿cómo la mantenemos? Pues siendo obedientes a la palabra de Dios. Amén. Y entonces, pues Dios, si leemos la Biblia, si leemos Daniel y lo de otros profetas, pues vemos que Dios está revelando las estrategias del enemigo en Apocalipsis. En los últimos tiempos, Dios quiere equipar a su pueblo para vencerlas. Y entre esos ataques están las distracciones, las cuales el enemigo usa para desgastar a los santos. El día de hoy veremos y aprenderemos de las distracciones y sobre todo cómo superarlas. Y vamos a ver qué es una distracción. Una distracción es todo aquello que nos impide alcanzar nuestro destino, nuestra meta, nuestro llamado o propósito en la vida. Y
¿por qué empezamos viendo, por qué la clase viene fundamentada en el libro de Daniel? Bueno, porque Daniel fue una persona que entre lo que hemos leído o lo que nosotros hemos aprendido como más relevante de su vida, o lo que hemos exaltado de la vida de este Daniel, pues creo que es la parte en la de su ayuno, que muchos adoptamos ese ayuno cuando empezamos el año o cuando nos fijamos una meta o un pacto con Dios. Y él hacía ese ayuno porque él, él ya, Dios le había revelado que ya venía la liberación del pueblo de Israel por parte del pueblo de Babilonia, por parte del pueblo persa, pero no llegaba. Y él entonces pide pues la respuesta, le pide a Dios, le ora y se pone él en ayuno. Son 21 días lo que tarda en llegar la respuesta, lo que tarda en traer el ángel de Dios, la respuesta a él. Y cuando le pregunta que por qué había demorado 21 días, entonces le revela al ángel que es porque él estaba peleando con un espíritu, con el espíritu de distracción. ¿Sí? Entonces, el espíritu de Grecia. Entonces, vemos que pues la palabra de Dios pues no se equivoca, ¿verdad? Y es importante fundamentar esto de las distracciones con el libro de Daniel. Entonces, ¿cómo podemos identificar las distracciones? Bueno, las distracciones pueden venir en forma de personas, lugares o cosas. ¿Y cuál es el propósito de las distracciones? Las distracciones tienen tres propósitos. Uno es evitar que alcancemos una meta o un destino. Dos, quita la convicción de nuestra vida. Y tres, viene para agobiarnos. Vamos a ver el punto número 1. Dice que la distracción evita que alcancemos una meta o un destino. Pues ahí vemos que las distracciones siempre vienen cuando estamos cerca de la meta. Cada vez que estamos cerca de lograr el rompimiento, viene una distracción. Cada vez que estamos cerca de ver un milagro, llega una distracción. Y veámoslo como nuestro tiempo de oración. Estamos pidiendo por un propósito, tenemos un propósito, ponemos un propósito en la oración y empezamos a orar, ¿verdad? Un día, 2 días, y nuestra oración, hagan de cuenta que fuera algo que está llenando una copa o un vaso, y están cayendo las bendiciones ahí, están cayendo las oraciones, nuestras oraciones. Y cuando nosotros estamos a punto de llenar el vaso de oraciones, ya para que se derrame y pueda llegar la bendición, es muy común que venga el enemigo y nos traiga una distracción. ¿Para qué? Cuando ya estás tú a punto de llegar al rompimiento, por no perseverar, se pierden las bendiciones. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que perdamos nuestras bendiciones. Entonces, pues hay que perseverar, ¿sí? En el punto número 2 dice, quita la convicción de nuestra vida. ¿Sí? Y vamos a la bendita palabra de Dios en Filipenses 1:6. Y el apóstol Pablo hablando nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Y en otra versión más moderna, en cuanto al lenguaje, nos dice así, dice, teniendo la convicción de esto mismo. Entonces, cuando usted pierde la convicción de su propósito, la distracción llega fácil. Si no está convencido de que la oración es la única manera de desarrollar una relación con Dios, se distraerá y no orará. Pero cuando tiene convicción de la oración, no se distraerá. Entonces el llamado ahorita en este tiempo es para que protejas tu convicción, porque solo esa convicción te mantendrá libre de distracciones. En el punto número 3 dice que la distracción viene a agobiarnos.
Y vamos a la bendita palabra de Dios en el Evangelio de Lucas 21:34. Y dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Sí? ¿Y qué significa estar cargado? Cuando dice no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Qué significa estar cargado? Estar cargado es estar tan ocupado en sus propios asuntos que ya no oramos. Estar tan ocupado sirviendo que ya no tiene comunión con Dios. Que está tan abrumado pensando en lo que comerá, beberá y vestirá, que deja de confiar en que Dios proveerá. ¿Sí? Debemos de tener la convicción, esa parte de la fe, en el que tengas el trabajo que tengas el negocio que tengas, es Dios mismo el que está trayendo la provisión a tu vida. ¿Sí? Entonces, va a llegar, no tienes por qué afanarte en tu negocio, afanarte en tu trabajo. Pero ahorita la pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de estar distraído? Bueno, hay consecuencias. La primera es que se pierde la concentración cuando se está distraído. Cuando se está distraído, se detiene el progreso. Cuando se está distraído, se vuelve improductivo. Cuando está distraída una persona, no puede lograr nada. Cuando está distraído, su fuerza se dispersa. Por el contrario, cuando está concentrado, su fuerza está concentrada. Si está distraído, nunca cumplirá su propósito. ¿Y entonces, cómo podemos vencer las distracciones? Bueno, pues punto número 1, necesitamos poner nuestra mente en las cosas de arriba, en Dios, en su reino. Y la epístola a Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2 nos dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Lo contrario de estar distraído es estar concentrado. Donde su mente se fije y establezca, ahí estará su enfoque. Si su mente está puesta en una meta, propósito o llamado, ese será su enfoque. No se concentre en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Deje de mirar las cosas naturales. No mire al hombre, mire a Jesús. ¿Sabe por qué mucha gente no tiene su milagro? Porque está viendo el problema en vez de la solución. ¿Quién es la solución? ¿Cuál es la verdad? ¿Sí? Hay una verdad y hay una realidad. Aquel que está enfermo tiene dolores reales, tiene síntomas reales. Esa es una realidad. Su enfermedad es una realidad. Pero, ¿por qué? Porque en ese tiempo él así lo ha creído. Porque las circunstancias de los dolores, de los síntomas, le dicen que está enfermo. ¿Y sabe qué? Que su enfermedad sí es real. Porque la realidad depende del tiempo y de las circunstancias. Pero no es verdad. Para los hijos de Dios no es verdad, porque la verdad es absoluta. La verdad no depende del tiempo ni de las circunstancias. ¿Sí? Y la única verdad que conocemos nosotros o que podemos decir nosotros que existe es Jesús. Él es la verdad. ¿Sí? Cuando dice la palabra de Dios, aquel que me conozca y se mantenga en mí y conozca la verdad y se hará libre. ¿Sí? Conocerá la verdad y se hará libre. ¿Sí? Solamente con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que Dios no creó enfermedad en el Génesis, cuando estaba en el Génesis. ¿Sí? La enfermedad es una corrupción de la buena voluntad, de la obra, de la creación de Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es nuestra verdad? La verdad, mi verdad, es la que está en el Éxodo. ¿Sí? La que dice que si yo, ¿sí?, busco la palabra de Dios y la guardo en las tablas de mi corazón, ¿sí?, ninguna enfermedad de las que azotaron al pueblo de Egipto tocará mi vida.
Esa es mi verdad. Esa es la verdad. A pesar de la realidad, se va a imponer la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿en qué te enfocas? ¿En qué te concentras? ¿En la enfermedad? Aunque estés orando o aunque estén orando por ti, aunque esté orando el más apartado de los santos, ¿sí? Aunque esté orando por ti, si tú estás pensando en tu enfermedad, si tú estás concentrado en la enfermedad, ¿qué crees? Que no va a pasar nada. Porque Dios no tiene límites, pero el hombre le pone los límites. ¿Sí? Si tú estás pensando, cuando estás orando por la provisión, estás pensando que no tienes trabajo, estás pensando que tienes los últimos 20 pesos, ¿qué crees? No va a llegar la provisión. ¿Por qué? ¿En qué estás enfocado? Pero aquel que se olvida de lo que tiene en la bolsa, que se olvida cuál es su negocio, cuál es su trabajo, y se abandona la carne y se mete en el espíritu, y en el espíritu le ora a Dios y está concentrado en Él, en Dios, va a ver Él, va a ver las alacenas llenas en su casa, va a ver los refrigeradores llenos, va a ver la prosperidad, ¿sí? Y esa es la verdad. Esa verdad la va a poder traer, su fe la va a poder traer a este plano terrenal. Amén. Entonces, vamos a estar concentrados, pero en donde su mente se fije y establezca, ahí estará su enfoque, recuérdalo. Si su mente está, si su mente está puesta en una meta, propósito, llamado, entonces ese será su enfoque. No se concentre en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Deje de mirar las cosas naturales. No mira al hombre, mira a Jesús. Porque el enfoque atraerá tres cosas. Primeramente, el enfoque atraerá gente con la misma mentalidad que la suya. El enfoque atraerá su destino y el enfoque atraerá oportunidades. El distraído no atrae nada. Si su forma de pensar está en los negocios, atraerá negocios. Si su mentalidad está en las sanidades, milagros, liberación, eso traerá. Piense en la salvación de su familia y en su rompimiento y lo traerá. Y le voy a decir una palabra de ejemplo, y no es condenación, no la tome para su vida, pero regularmente el hombre que está pensando en celos, que está celando a su esposa, ¿qué es lo que trae? Una mujer celosa. Y ya se los dejo de tarea ahí para lo demás, para todo lo demás, para los que son agresivos. ¿Qué traen? Agresión. Vamos al punto número 2. Y dice, para vencer las distracciones debe volver a concentrarse en su intención original. ¿Sí? No debiendo olvidar que Dios nos creó a cada uno de nosotros con un propósito divino, el cual se necesita cumplir. Pero si estamos distraídos, no lograremos su propósito. ¿Sí? Debemos de volver a orar, debemos de volver al servicio, a servir a su pueblo, a servir a Dios. Y debemos de caminar en nuestro llamado. ¿Sí? Entonces, hoy en este tiempo nunca es tarde, siempre es un buen tiempo para darnos cuenta, para pedirle al Espíritu Santo. ¿En qué nos hemos distraído? ¿En qué área hemos estado distraídos? Hoy te invito a que cierres los ojos, a que levantes tus manos al cielo y a que repitas esta sencilla oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy reconozco que he mantenido la distracción, que la he entretenido en mi vida, que me he distraído de mi propósito, de mi llamado, que me he distraído de la bendición que tú tienes preparada para mí en los cielos. Hoy yo rechazo toda distracción y hoy en el nombre de Jesús yo me arrepiento de haber estado en distracción. Y en el nombre de Jesús hoy declaro que hoy viene una concentración hacia ti, hacia la persona del Padre, hacia la persona del Hijo y hacia la persona del Espíritu Santo. Hoy
Hago un nuevo pacto contigo, Jesús, para amarte, pero amarte buscándote, buscando tu palabra, buscándote en las prédicas, buscándote en los servicios, ¿sí? Para adorarte, para alabarte con todo mi ser, con mi boca, con mis manos y con todo mi cuerpo, con mi espíritu, con mi alma. Hoy, en el nombre de Jesús, yo sé que tú traes un espíritu de concentración a mi vida. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.